pasó con los mexicanos, de cuando arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca falté respeto a nadie, pero creo que ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé dónde nació eso, pero no, fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Un mundial no está tan lejos, ¿no? No, la verdad que no, que si te pones a Elio, estamos parte, estamos escuchando a Lionel Messi hablando en la entrevista que hizo esa de ayer, ¿no? le hicieron el padre, Quique y el hijo, Quique Wolf y el hijo, le hicieron en el hijo de Quique Wolf también está en el terreno. Sí, relata o comenta, el pibe, muy bien. El viejo simplemente fútbol, nada más que no sale más por ESPN, sale por YouTube. ESPN YouTube. Viste que ellos también tienen su... Pero no está en el canal. No está en el canal. Qué raro, ¿no? Qué sé yo, los nuevos modos, el streaming, supongo que supongo que se puede vender mejor. ¿Qué querés que te diga? No tengo la data, es una suposición. Esa desorientación que muestra Messi con respecto a México es un poco la que tenemos cualquier futbolero que vaya a la cancha de 30 años a esta parte con México. Sí. Con México, con los equipos mexicanos. La única expliqueta que yo le encuentro, es decir, el 2006 los emboca Maxi. En el 2010 lo golea Diego y sus hermanos, no Hanna y sus hermanas. Y ahora en Qatar, ayer nomás, en un partido dramático para la Argentina, el desahogo, cuando Messi le pega y hace el gol, yo recuerdo que nosotros teníamos dudas si no estaba lesionado Messi. Cuando se va a caminar, porque no le pegaba en los tiros libres, boludo. Entonces digo, este tipo si está lesionado y viene de Argentina de perder con Arabia Saudita, está cocinada. Está cocinado el equipo. Cuando el tipo estira toda la pierna, le pega fuerte a la pelota, arrastrón, y hace el gol contra México y lo grita como lo grita, decimos, no está lesionado. No está lesionado. Hay alguien que está del otro lado que estaba ese día en la cancha y probablemente se acuerde perfectamente de esta sensación que te estoy contando. Ahora, uno entiende por ahí la inquina de los colombianos que quieren que nos vayan. Sí. Nosotros acá gritamos, ¿cómo se llamaban los 9 de River? Ángel. Contamos, uruguayo, chileno. Los chilenos, los uruguayos y los colombianos quieren que Argentina pierda 4-0 en los mundiales. Sí. Ahora, no entendíamos a México o la inquina de México. Por ahí... las eliminaciones, me parece. Las eliminaciones, por ahí el que está del otro lado lo puede explicar. A ver qué nos puede aportar, que seguro nos va a aportar unas cuantas cosas y se suma a la mesa y al debate para hablar de estas cosas y del libro que acaba de sacar un señor periodista dedicado a los deportes, un señor periodista y punto. Ezequiel Fernández Murs, muy buenos días. Aquí Fabregate, Leo Rossi, Emilia Racietti y el profe Viñeski, te saludamos. ¿Cómo andás? Estimados, ¿cómo están todos? Bueno, bien, gustazo hablar con todos ustedes. Y estaba en el estadio, sí, Pipo tiene completa razón, yo estaba ahí y lo tenía a Dani Arcucci al lado, primer tiempo, y nos miramos y decimos, che, nos volvemos antes de tiempo. Claro. Nos estamos volviendo en primera fase. Somos la primera selección eliminada del mundial. No lo podíamos creer. Juro por Dios que no lo podíamos creer. Estábamos todos, porque las piernas de los jugadores pesaban 890 kilos cada una. ¿Cómo no pensar en Corea-Japón, no, Ezequiel? ¿Te acordás? Sí. Pero era una selección trabada. No le salían la jugada. Era un partido espantoso. Entonces, claro, ese gol es como que es increíble, porque alivió todo ese gol, y entiendo cuando Messi dice eso, el que más grite. Claro, ¿cómo no lo voy a entender? El rostro del gol es el rostro de Pablo Aimar. El rostro del momento, el rostro del momento, digamos, no hay nada que te grafique. ¿Qué haces, ese querido? Nos sentíamos todos así, ¿no? Claro. El rostro de Pablo, pero bueno, ¿viste? ¿Lo escuchaste a Messi ayer cuando decía esto del Mundial?
por las dudas, para la gente que está, compartámoslo y decime Sí. qué sensación tenés vos con respecto a si el tipo lo vamos a ver en el 2026 o no. Dale, Soler. Mundial no está tan lejos, ¿no? No, la verdad que no, que si te pones a pensar, que está lejos, pero al mismo tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Pero bueno, este año para mí va a ser importante el poder jugar con continuidad, el poder sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y arranqué un par de partidos ya teniendo que no jugarlo porque había tenido unas lesiones o no estaba al 100%. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien, me siento bien. Pero bueno, es un año largo, ¿no? Porque acá arranca ahora y no para hasta diciembre, no tener el corte de junio. Encima en junio tenemos el Mundial de Clubes también, que es una competición más, son muchos partidos. Pero bueno, iré viendo, ¿no? Como dije, como Por eso me no siento. digamos nada, adelantamos, pero viste, está en el corazón. Sí, obviamente ¿no? que sí, que uno piensa y ve, pero no quiere ponerse en meta tampoco, ¿no? Vivir el día a día y ir viendo cómo me siento desde lo físico, sobre todo, y ser sincero conmigo mismo también de Bien, si bueno. decir Sí, te sentí que- Sí, Es un sí, poco sí. la sensación que tenemos todos. Está acá nomás, pero ¿cuántos partidos? Y si Messi, porque te acuerdas que en los últimos partidos antes del Mundial de Qatar decíamos, se está cuidando. Sí. ¿No? De hecho, todo ese periodo previo de Paris Saint-Germain empezó a regular él más en este tiempo. ¿Vos lo ves, Ezequiel, allá, en el 2026? Sí, a ver, yo creo que en el Paris Saint-Germain está sucediendo algo parecido a lo que sucede con el Inter Miami. El equipo en el que juega Messi es un club esencialmente interesado en el Mundial. Es decir, Paris Saint-Germain pertenece a Qatar. El que organizó el Mundial fue Qatar. Entonces es como que había ahí una conjunción de intereses que los del PSG, lo cuidamos a Messi para que llegue bien al Mundial porque es postal del Mundial, Messi, lo necesitamos para el Mundial. Bueno, creo que ahora sucede algo muy parecido, juegan Inter Miami, el Mundial es en Estados Unidos, hay intereses superiores que indican que Messi debería llegar bien porque es una postal poderosa del fútbol del Mundial en Estados Unidos. Ahora, ojalá para nosotros que no sea solo una postal, digo que no... El que aquí escuchamos hace unos minutos es el Messi deportista. Claro. Y creo completamente en esas expresiones que dice Messi. Pero también está el Messi, que no es exactamente, no lo quiero personificar en él exacto porque los intereses son amplios, pero el Messi, interés económico. La corporación Messi. La corporación Messi, sí, la corporación Messi, así definida. Y Messi es una corporación, y más ahora, más en un país donde él está jugando, donde él es la expresión más poderosa del fútbol, de un soccer que no es el deporte principal en Estados Unidos, que lo necesita claramente a Messi como para mover ese mundial mejor y bien. Y entonces, bueno, ¿cuánto jugará un factor y cuánto jugará el otro? Es decir, el Messi que se dice, che, yo no voy a llegar al Mundial, no puedo, siento que no estoy. Es más, vi a estos monstruos ganarle a Uruguay y Brasil corriendo como animales. Claro. Eso, Ezequiel quería tirar eso, digo, el contexto es bien diferente a la previa del 2022. Bueno, claramente Sin somos la campeones, mochila, qué sé yo, pero sin además la mochila. sin la mochila y uno ya tiene la convicción de lo bien respaldado que si Messi está para jugar media hora, está bien porque no la estatura del equipo es otra. Sí, ojalá esa maduración que mostró Messi en Qatar pueda jugar con esto que vos decís. Messi aceptará él también jugar media hora, si es que lo que más le conviene al equipo. Claro. Si es que eso es lo que más le conviene, ¿aceptará Messi eso? Claro. Sí, mira, en la última Copa América recuerdo haberle preguntado quién tomaba la decisión a Scaloni. Sí, estaba ahí al lado tuyo, Pipo. Me preguntaba recién el profe Guñeschi, ¿tenés buena relación? ¿Lo conocés? Ezequiel, le digo, mira, lo recuerdo en la cancha en el Mundial del 90, cuando Claro. todavía escribíamos con con máquina de escribir en la sala de prensa de los Mundiales, sí. Así que
Yo tengo la impresión de que si hay alguien, yo soy de la tesis de que los primeros que saben, los primeros que intuyen, lo mejor para sí y para el equipo son los propios futbolistas. El primero que se reprocha hasta la eternidad no haber metido ese gol en la final del 2014 es el pobre Pipita Higuaín. Él es el primero, más allá de todo lo que le reprochemos los hinchas, los periodistas y lo que fuere, ¿no? Yo creo que Messi va a saber si está para 30 o está para los 90, si está para los 90 desde el comienzo, si está para 30 desde el comienzo, etcétera, etcétera. El asunto es que lo lleve a cabo concretamente, y a mí me da la impresión, a esta altura de la Suárez, que la relación que tiene con Scaloni, la relación que tiene con el público argentino, la relación que tiene con su propio... Ha saldado deuda, Messi. Él dice que lo peor que le pasó en la vida fue perder la final con Alemania, porque dice, tendría 2 mundiales, tendría 2 Copas del Mundo, bueno, tengo una, ¿no? Me da la impresión que él, si lo sabe, será capaz de estar a la altura de la circunstancia, es decir, me da la impresión, a Scaloni, no sé cómo le dice, lío, loco, fiera, no sé cómo le dice, estoy para los primeros 30. Sí, sería extraordinario para mí eso, y que esa sensación de Messi sea la que le gane a la corporación, pues la corporación posiblemente va a presionar para que, pero no sé, Scaloni supongamos que diga, prefiero los últimos 30, cuando el partido está más cansado y vos podés ganar más. Pero el interés corporativo dice, no, Messi no puede empezar en el banco. Claro. A ver, una cosita más. Yo recuerdo, el mejor Messi, paradójicamente más veterano, cuando Messi llega más liviano, como diciendo, y bueno, si ganamos bien y si no ganamos ya está, que es la Copa América que gana Argentina en Brasil, en pandemia. Yo recuerdo las declaraciones previas de Messi, era un Messi muy relajado, que se había puesto cero presión, y seguramente esa cero presión que se impuso como diciendo, ya está, lo que yo quiero decidir, lo que ya decidí es que voy a jugar siempre con la selección argentina, gane o pierda. No voy a irme, voy a jugar, acá estoy, y voy a insistir. Y bueno, y finalmente se le dio, y no fue, para mí, que no fue casual que luego llegara al Mundial, era un Messi de cabeza, mucho más relajado, claro. Y eso fue lo que justamente ayudó a que fuera un Messi más ganador. Ezequiel, metiéndonos en tema, se suele señalar a este ciclo Scaloni como un reorganizador de una selección que venía a los tumbos después de la pésima experiencia del 2018, sobre todo en cuanto a juego, porque bueno, un mundial lo puede ganar, es muy difícil ganar un mundial, lo que sea, pero se ve al ciclo Scaloni como que vuelve a poner en orden y además consigue grandes logros futbolísticos. En el libro que acaba de salir, Menotti el primero, en la contratapa hay una frase de Pablo César Aimar, integrante de este cuerpo técnico, en el cual hace enlaza esta reconstrucción que ven muchos en el ciclo Scaloni con el primer responsable de reconstrucción. Dice, tipos como César nos allanaron el camino. César es César Luis Menotti, el protagonista de este libro, ¿no, Ezequiel? Sí, la parte, porque el libro es obviamente un recorrido recortado, sobre la trayectoria de Menotti. El libro comienza el 24 de marzo del 76, porque sucedió algo en la vida de los argentinos, algo llamado golpe de Estado, que era cotidiano en ese momento, porque era el 4º golpe en 22 años, y porque toda la región estaba dominada por dictaduras militares, entonces no tenía lo que hoy supondría un golpe de Estado. Hoy sería una bomba, hoy es imposible concebir un golpe de Estado. Bueno, antes era una casi moneda corriente los golpes de Estado. En ese contexto, Menotti, el técnico con ideas de izquierda, dice, yo quiero ser campeón mundial. Pero con Videla, ¿no? Claro. Bueno, más o menos el planteo parte de esa pregunta, y a partir de ahí hablé con mucha gente y vamos respondiendo. Y cuando vos me decís lo de la contratapa de Scaloni es porque el libro termina con el último proceso, con Qatar, porque para el libro lo fui a ver a Tapia, a Chiqui Tapia, al presidente de la AFA, y a preguntarle, ¿me puede contar cómo fue que Menotti termina como director técnico de selecciones? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo decidió llamarlo? ¿En qué influyó Menotti para la confirmación del cuerpo técnico liderado por Scaloni? Y me contó todo ese proceso, y es algo interesante lo que fue contando,
porque era un Tapia que no era el Tapia post-campeonato mundial, era un Tapia que se sentía todavía débil para algunas decisiones, esto me lo dice él en la propia charla para el libro, y él sentía que necesitaba un respaldo mayor, porque a su vez Scaloni no tenía un nombre pesado tampoco, y entonces que tenía era un que darle... interino, ¿no? Todo el mundo lo veía como un interino, Scaloni. Es que era interino, era exactamente interino. Sí. Y entonces, ¿cómo le damos poder? ¿Qué chapa le ponemos a esta selección? Y él sintió que la chapa de Menotti era una chapa que le daba como más autoridad a la palabra. Porque lo de Menotti era más que nada eran palabras, no era un trabajo ejecutivo del día a día, de programar partidos, no, era otra cosa. Y bueno, y en ese proceso, el propio Tapia me dice que después de la Copa América del 2019... en el Maracaná. Exactamente. Perdón, estoy hablando de la... Dice, la anterior. Cuando Messi, un ratito después que Messi había renunciado y vuelve y se enoja contra la Conmebol y putea a los brasileños y a todos, sí me acuerdo, ahora sí. Esa misma, sí. Que ahí mismo Menotti es el que lo llama a Tapia y le dice que quiere tomar un café. Había muchos rumores de Gallardo a la selección en ese momento, y que le dice, esto me lo cuenta el propio Tapia, y le dice, pero tu técnico es Scaloni. Y sí, mi técnico es Scaloni. ¿Y por qué no lo designas entonces hasta Qatar? Dale. Él no lo necesita ante los jugadores porque los jugadores ya lo respetan. La autoridad con los jugadores ya la tiene ganada, pero para él le va a hacer muy bien. Y empezaron a hablar de la experiencia y él mismo le dijo, mira, yo asumí técnico de la selección con 34 años. ¿Y qué experiencia? Sí, salí campeón con Huracán, pero yo era un técnico nuevo. Dice, estos tienen 10.000 veces más partidos en la selección que yo cuando asumí yo. Es muy impresionante ese dato, Ezequiel. O sea, Menotti asume en la selección... está jugando en Sopere, más allá del juicio que puedas hacer de cómo está jugando en Sopere, pero en Sopere que tiene 39, 40, ¿no? Y Menotti asume a una edad en la que hoy tenés tipos jugando todavía en plenitud incluso. Es muy impresionante, sí. Bueno, Menotti llega a Huracán en el 71 con 31 años. Claro. Es muy impresionante eso. Menotti es campeón argentino con 34 años. Y con un Huracán que jugaba, ¿no? Yo no lo vi, obviamente, era muy chiquito para recordarlo, pero dicen que era, y vos lo señalás en el libro, que era la expresión de ese fútbol que defendía Menotti, de jugar lindo, de jugar la nuestra, ¿no? Sí, jugaba lindo, una primera rueda extraordinaria con 42 goles. En 16 partidos. Y sí, en 16 partidos, increíble. Y el otro día, ayer me llamaron de un programa quemero, y yo le decía, miren lo que fue aquel Huracán del 73, que fue el único título de liga que ganó Menotti. Claro. Y Menotti fue técnico de Boca, de River, de Independiente, de Barcelona, de Atlético de Madrid, de Peñarol, y el único título de liga lo ganó con Huracán. Ezequiel, después de escribir el libro, lo presentás el 4 de mayo en la feria, ¿a qué hora? A las 20. A las 8 de la noche, vamos a estar ahí para disfrutarte. ¿Qué sensación te queda, después de escribir el libro, después de charlar con un montón de gente, con respecto a la cosa, al corazón y la cabeza política y la contradicción de un Menotti de izquierdas, ¿no? Que dio lugar también a un libro que se llamó El director técnico del proceso, en un momento determinado, ¿no? De Gasparini era, ¿no? Sí. Poncico y Gasparini. Poncico y Gasparini, gracias. ¿Qué sensación te queda a vos después de haber revuelto la historia y revisado la historia y charlado con tanta gente? Intuyo que en el libro también de aquel tiempo y de esa circunstancia. Empezaste con el 24 de marzo del 76. Sí, yo digo que empecé con una pregunta central. A veces, viste, los libros o los textos largos a veces nacen de preguntas, ¿no? Que nos hacemos, y si la pregunta tiene una cierta potencia, y el tema también entonces lo puedo ir adquiriendo. Mi pregunta tenía a su vez un prejuicio, porque mi prejuicio era, esto le provocó un quilombo a la cabeza de Menotti, un tipo de izquierda y golpe de Estado, ser campeón con Videla, porque Menotti tenía la clarísima convicción de que iba a ser campeón mundial. Esto en el 71, él tuvo una charla con amigos, y a los amigos le dice, acababa de asumir en Huracán, llevaba 4 meses y vio el potencial que tenía, y le dijo a los amigos,
yo primero voy a ser campeón con Huracán y después con la selección argentina, ¿no? Eso en el 71, es decir, en el 76 ya tenía esa convicción todavía más fundamentada. Y yo me planteo, voy a ser campeón, pero con Videla. Bueno, ese planteo que yo me hago, esa pregunta que yo me hago, nace de un prejuicio mío. Menotti lo que quería era ser campeón. Fue lo que me fui respondiendo a través de los amigos, los cercanos de Menotti. Menotti, como claro, amaba el fútbol. Se sentía capacitado absolutamente en condiciones de dirigir a la Argentina y decía, yo quiero ser campeón con Argentina. Entonces ese planteo más intelectual, más racional, si se quiere, no fue en realidad tal. Obviamente que al ser el técnico más politizado, con mayor formación política que ha tenido el fútbol argentino, al ser ese tipo de técnico, obviamente que habrá tenido y tuvo sus debates acerca de la dictadura. Él quedó, ¿cómo podríamos decir? Él quedó como en una posición que nunca le gustó hablar del tema, no porque lo esquivara, sino porque él decía, no tengo por qué dar explicaciones. Yo no, y ahí iban las preguntas habituales, que vos seguiste trabajando en la dictadura con tu trabajo, el trabajo que fuere, el del periodista, el del banquero, el del verdulero. Bueno, el mío era ser técnico de fútbol. Ezequiel, acá te saluda el profe Wisniewski, voy a meter un poco de púa, pero ¿es verdad que estaba prohibido criticar a Menotti durante la dictadura? Perdón, es otra historia, ¿no? Perdón, profe. Sí. En Canal 10 que hicimos referencia, yo hacía deportes en esa época, y circulaba un memorándum interno que decía textualmente, tenía 3 líneas, se prohíbe criticar al seleccionado argentino y criticar al entrenador César Luis Menotti. Ese era el comunicado interno. Yo recuerdo haberlo leído. ¿Y le dieron bola? Absolutamente. Menos el gallego Albarrán, que era mi jefe, que me dijo, pregúntale cómo hizo para compatibilizar sus ideas con haber sido técnico del Mundial cuando Argentina festeja en la Fuerza Aérea allá en Córdoba, en el 83, uno de los años, un festejo en junio, qué sé yo, un aniversario. Existió, por lo menos para Canal 10 y para Radio Universidad de Córdoba, ese comunicado existió. No sé en los medios donde laburaron ustedes. No, a ver, ese comunicado, el único comunicado que yo vi fue en radios oficiales, radios que estaban intervenidas, en esas radios, y la gente que trabajó en esas radios me dijo, no le dimos ni bola. No le dimos ni bola en el sentido de qué es no darle ni bola. Estaban relatando un partido de Argentina, supongamos, claro. Escocia, ¿y qué vas a decir? ¿Que el equipo juega bien si no le salen dos pases bien? Claro. Es imposible, entonces me decían, era imposible no hacerlo. Tal vez, obviamente, en esas específicas radios se cuidaba más en la tira, claro. en el no partido, claro. Pero durante el partido, me dice, era imposible no hacerlo si el equipo jugaba mal, imposible. Y después, a lo que invito posiblemente es a ver los diarios de la época, y ahí te das cuenta si lo criticaban o no, claro. y la verdad, lo destrozaba. Había mucha susceptibilidad inclusive, porque claro, cuando se produce el golpe, a ver, Menotti yo creo que trazó una hábil estrategia que fue hacerse muy amigo de Clarín, del Gráfico y del Gordo Muñoz. Claro. Pilares de la comunicación deportiva, del periodismo deportivo. Entonces, asume la dictadura, ¿sí? ¿Qué hacemos con este tipo de izquierda? Y Muñoz dice, no, a la selección no la toquen. El Gráfico te dice, no, a la selección no la toquen, y Clarín dice, no, a la selección no la toquen. Y bueno, la dictadura no quería enemistarse con poderosos medios de comunicación. Claro. Entonces lo cuidan a Menotti, no lo tocamos a Menotti. Dentro de eso, como todo, no hay blancos y negros, hay muchos grises, y había una línea que no lo quería para nada. Menotti querían al Toto Lorenzo, sí. El Toto Lorenzo era el técnico campeón con Boca en esos momentos, no era Bilardo el problema, era Lorenzo. Boca, la selección jugó una serie, la selección jugó una serie en La Bombonera, donde le fue bien y le fue mal también,
y tenía la 12 cantando por Lorenzo en varios de esos partidos. Extraordinario. Ezequiel, se nos está terminando el programa, para cerrar, pero hay algo que me parece que está bueno para dar que sea una respuesta cortita, que es algo que queda brutalmente expuesto en el libro, algo de lo cual hablamos a menudo quienes estamos muy interesados en el mundo de la pelota, pero que está expuesto con una crudeza necesaria en tu libro, que es la circunstancia, lo que era la selección pre-Menotti. Vos contás de jugadores que llegaron a esa gira por Polonia, que los agarra el golpe de Estado, cagado de hambre, les improvisaban unos sándwiches de mortadela. Digo, es también una exposición brutal de qué selección hablábamos, que quizás no también te explica, jugaba Van. Bueno, unos chabones a los que le dieron un sándwich de mortadela antes de jugar porque estaba todo desorganizado, ¿no? Ese es un punto central para entender a Menotti. Sí, y entender que la selección argentina en el Mundial previo había sido eliminada en segunda fase 4-0 por Holanda, un partido que casi no cruzó a mitad de cancha, claro. Y que en el Mundial anterior, México 70, no es que no lo ganó, no se clasificó. Es impensable hoy imaginar una selección argentina no clasificada a un Mundial. Bueno, no se clasificó el 70. La selección era una especie de como de desprestigio para muchos jugadores, por todas las presiones que había, etcétera. Ellos querían cotizarse para ir a Europa y jugaban 1 o 2 partidos en la selección y perdían cotización, con lo cual no querían jugar en la selección. Boca y River lideraban una cosa de clubes que se oponían a ceder jugadores a la selección. Claro. Entonces, cuando llega Menotti dice, a ver, primero, quiero un contrato por 4 años. Eso era absolutamente inédito. Después, ¿saben qué? Voy a jugar todo lo que pueda. Es decir, voy a necesitar mucho a los jugadores. Bueno, cuando los clubes vieron eso, y ¿quién es este Menotti? 34 años, que viene a mandar donde nosotros mandábamos. Creo que el contexto también de cercanía de Mundial obligaba a un compromiso mayor, y también había una dictadura. Claro, eso ayuda. Eso ayuda. Ezequiel, te agradezco el tiempo. Entonces, 4 de mayo en la Feria del Libro estás presentando Menotti el primero. Exactamente, un gustazo. Te mando un gran abrazo, gracias. Master. Lo mismo para todos, gracias, hasta luego. Hasta luego. Ezequiel Fernández Murs acaba de editar Menotti el primero, historia del técnico que refundó la selección, editó Sudamericana a través de Penguin. Lo encuentran en todas las grandes librerías del ramo, y ahí está el Moreno ya con la guitarra colgada diciendo, es mi momento de brillar, quiero decir que... Viernes Santo. Come on, ya. Claro que sí. Sergio Viñeski, muchas gracias por compartir. Gracias a usted, amigo, nos vemos el lunes. Sí, nos vemos el lunes. Yo después levanto vuelo, pero ya hablaremos el lunes.